Teorema de Thevenin. A veces, en algunos circuitos, entre terminales, como el ejemplo que tenemos aquí dibujado, entre dos terminales A y B, hay una resistencia que puede variar su valor. Para ver la intensidad que pasa por dicha resistencia, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, lo único que se puede hacer es analizar el circuito completo para cada valor de esa resistencia. El teorema de Thevenin permite encontrar un circuito equivalente muy simple, compuesto por una fuente de tensión y una resistencia en serie, que se conecta a la resistencia variable. Y analizando ese circuito, sabemos qué intensidad puede pasar por esa resistencia para sus distintos valores. Este circuito, naturalmente, es mucho más simple y por lo tanto mucho más cómodo de analizar que un circuito que puede resultar bastante complejo. El teorema de Thevenin lo que dice es que la tensión de la fuente de alimentación del circuito equivalente es igual a la diferencia de potencial entre los terminales cuando está abierto el circuito en esos terminales, o sea que no hay ninguna conexión entre A y B. Y la resistencia en serie con la fuente de alimentación es igual al cociente de esa tensión de la fuente partido por la intensidad de cortocircuito entre terminales, o sea, la intensidad de la corriente que circula entre A y B cuando en el circuito original A y B se unen con un hilo conductor con resistencia nula. Vamos a ver por qué eso es así y vamos a hacer un ejemplo. Si el circuito que tiene los terminales A y B en el que va la resistencia variable es equivalente a este otro, en el que también conectaremos naturalmente la misma resistencia, eso quiere decir que la intensidad que circule por la resistencia en el circuito, la resistencia variable, en el circuito total y en el circuito equivalente de Thevenin ha de ser exactamente la misma. O sea que para cualquier valor de esa resistencia R sub L, que es la resistencia variable. En particular, la intensidad o el efecto que se produzca sobre la resistencia que tenemos aquí en el circuito equivalente y en el circuito original ha de ser el mismo para dos resistencias que van a ser R sub L igual a infinito y R sub L igual a 0. R sub L igual a infinito se da cuando los terminales entre A y B están desconectados, o sea, cuando el circuito está abierto, que es el primer caso que hemos dicho en el que se obtiene la tensión V sub T. Y R sub L igual a 0 se da cuando A y B se unen con un conductor de resistencia 0 y están por lo tanto cortocircuitados. O sea que la intensidad de cortocircuito es la que se calcula cuando A y B están unidos mediante un hilo conductor con resistencia prácticamente nula. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo para ver precisamente cómo se obtienen estos valores, el de V sub T y el de R sub T. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, este de aquí, en el que tenemos un circuito con dos fuentes de alimentación de tensión, una de 42 voltios y otra de 35 voltios,
tenemos dos resistencias fijas, una de 12 ohmios y otra de 6 ohmios, y la resistencia entre A y B, que consideramos que puede ser variable, le vamos a dar el valor de 3 ohmios. Y nos piden, utilizando el teorema de Thevenin, encontrar la intensidad que circula por la resistencia de 3 ohmios colocada entre A y B, en el lugar donde iría una resistencia variable. Modificamos el dibujo para que se parezca más al esquema que tenemos aquí. Pasamos la resistencia variable a colocarla en el lateral este, para que se parezca a este esquema, y la fuente de tensión de 35 voltios la colocamos aquí abajo. El circuito es el mismo, lo único que hemos hecho ha sido cambiar el dibujo, por lo que he dicho, para que se parezca más al esquema este. Entonces el circuito que hay a la izquierda de los terminales AB es del que tenemos que encontrar su equivalente. Y para eso vamos a hacer lo que habíamos dicho, es primero analizar el circuito cuando abrimos el circuito entre terminales A y B, cuando dejamos en vacío los terminales A y B, de manera que no haya ninguna conexión entre ellos. Ese es el caso de que R suele sea infinito. Como he dicho antes, si el esquema este o el circuito de Thevenin es equivalente, pues lo que le pase al circuito total le tiene que pasar también al circuito equivalente. Tiene que hacer el mismo efecto para cualquier resistencia que pongamos entre A y B, y en este caso resistencia infinita. Vamos a analizar el circuito mediante el método de las mallas. Elegimos un sentido de circulación para la intensidad de la malla que tenemos aquí, única, porque en este lado, como está abierto el circuito, no hay malla. Y vamos a utilizar el establecimiento de las ecuaciones que ya vimos. Como aquí tenemos una fuente de tensión de 42 voltios, en el símbolo utilizado, el sentido de la tensión internamente en la fuente va del polo negativo, que es el tramo más corto, al polo positivo, que es el tramo más largo, el segmento más largo, en ese símbolo. Luego va hacia arriba. Hemos dibujado el sentido para facilitar la labor de encontrar el signo a la hora de establecer las ecuaciones. Cuando el sentido de la fuente de tensión coincide con el sentido de la intensidad de circulación de la malla, en el primer miembro entra el valor de la tensión con signo positivo. Luego aquí pondremos 42 voltios igual. El primer sumando es el producto de todas las resistencias de la malla por la intensidad de circulación de la malla en la que estamos estableciendo la ecuación. Son 12 ohmios más 6 ohmios las resistencias que hay ahí. Y eso se multiplica por la intensidad de la malla, I sub 1. Como no hay más que esta malla, porque como hemos dicho ya que aquí el circuito está abierto, esto no es una malla. Luego entonces podemos calcular aquí I sub 1 directamente, despejando de ahí me queda que I sub 1 es igual a 42 voltios partido por 18 ohmios. Dividimos por 6, numerador y denominador, y me queda 7 tercios de amperio, con signo positivo. Eso quiere decir que hemos acertado en el sentido de la corriente, en la malla. Bueno, pues con este valor podemos calcular la diferencia de potencial entre B y A. B, el terminal B, tiene
el mismo potencial que el nudo este, puesto que está unido directamente a él sin resistencia intermedia. Luego, entre B y A, vamos a establecer esa diferencia de potencial V sub B menos V sub A, que va a ser igual a la diferencia de potencial entre B y M, un nudo intermedio, y entre M y A. O sea que esto es igual a V sub B menos V sub M, potencial en B menos potencial en M, más el potencial en M menos el potencial en A. La diferencia de potencial entre B y M será V sub B menos V sub M, será igual, puesto que la intensidad que hemos obtenido, que circula por la resistencia de 6 ohmios, es 7 tercios de amperio, será igual a 7 tercios de amperio por 6 ohmios que tiene la resistencia. Estos son 14 voltios. Y ahora vamos a ver la caída de potencial entre M y A. V sub M menos V sub A. Por aquí no circula intensidad alguna, pero tenemos una fuente de tensión que vale 35 voltios. Pero estos 35 voltios están en el sentido de que A está en el lado del polo positivo o de mayor potencial y M en el de menor potencial. Luego el potencial de A es mayor que el de M. Entonces esta diferencia será negativa. Si el potencial de A es mayor que el de M, luego esto vale menos 35 voltios, tal y como está aquí orientada o situada esta fuente de tensión. Entonces V sub B menos V sub A que es la diferencia de potencial entre terminales a circuito abierto, es igual a 14 voltios V sub B menos V sub M menos 35 voltios. Y esto es menos 21 voltios. Lo que quiere decir, por lo tanto, es que V sub A es mayor que V sub B. O sea que el sentido de la diferencia potencial entre B y A es hacia abajo, porque A es de mayor potencial que B. Luego V sub T será igual a V sub A menos V sub B, con este sentido que le hemos dado aquí. Luego V sub T, con el sentido indicado, es igual a 21 voltios. Bueno, pues ya conocemos la tensión en la fuente de tensión del circuito de Thevenin, que como ya dijimos anteriormente, era precisamente la caída de potencial entre terminales cuando el circuito está abierto. ¿Por qué coincide la tensión de la fuente con la diferencia potencial en terminales? Coincide porque el circuito está abierto, y si el circuito está abierto no hay corriente de B a la fuente de tensión, y si no hay corriente de B a la fuente de tensión, aquí de B a este terminal de la fuente de tensión no hay caída de potencial. Luego el potencial entre B y A es justamente V sub T. Si esto estuviera unido y hubiera una intensidad circulando, esto no sería cierto. Si recuerda, cuando hablábamos de las fuentes de alimentación en tensión, que eran unos generadores de tensión que podían tener dentro una resistencia, esta resistencia que poníamos en serie precisamente asimilaba la resistencia interna de la fuente de alimentación de tensión.
Y entonces, cuando el circuito estaba abierto, la diferencia de potencial en terminales era exactamente igual a la fuerza electromotriz de la fuente. V sub T es la fuerza electromotriz, ahora le llamamos tensión, pero es la fuerza electromotriz. Pues aquí naturalmente ocurre eso. Bueno, pues como esto es equivalente a esto, ya vemos que precisamente V sub T es V sub A menos V sub B en el circuito equivalente. Ahora vamos a ver cómo calculamos la resistencia R sub T, y para eso vamos a utilizar R sub L igual a 0, que era equivalente a considerar el circuito cortocircuitado entre A y B, o sea que unimos A con B con un conductor de resistencia 0, pero un conductor, o sea que no es que no haya nada entre A y B cuando decimos resistencia 0, sino que lo que hay es una conexión directa sin resistencia. Eso se llama cortocircuito. Bueno, pues entonces vamos a analizar ahora este otro circuito, también con el método de las mallas. Y vamos a ver cómo podemos calcular la intensidad que va en esta rama, que nos va a permitir precisamente esa intensidad calcular R sub T. Vamos a ver cómo. Primero vamos a analizar el circuito y vamos a ver cómo encontramos esta intensidad de cortocircuito en esta rama. Aquí hay dos mallas. Aquí tenemos la malla 1 y la malla 2. En la malla 1 vamos a definir la intensidad I sub 1 en este sentido de circulación y la I sub 2 en la malla 2 con el mismo sentido de circulación, que es lo que hay que hacer utilizando el método de las mallas. Vamos a establecer la primera ecuación correspondiente a la malla 1. Los 42 voltios coinciden en sentido con la intensidad que circula en la malla 1. Luego, para la malla 1 tendremos que escribir 42 voltios igual a la suma de las resistencias de la propia malla, que son 12 más 6, por I sub 1, intensidad de la propia malla en la que estamos estableciendo la ecuación. Eso sumando con signo positivo. Y ahora con signo negativo, los productos de las resistencias comunes con la malla adjunta, en este caso, por la que circula la intensidad I sub 2, que es la resistencia de 6 ohmios, por I sub 2, por la intensidad de la malla adjunta. Esa es la primera ecuación correspondiente a la malla 1. Y ahora vamos con la malla 2. En la malla 2 el sentido de circulación de I sub 2 va en contra de la fuente de tensión, que es de 35 voltios, que va hacia la derecha, mientras que el sentido de circulación de I sub 2 va hacia la izquierda. Luego en el primer miembro tendremos que poner menos 35 voltios para esa fuente de alimentación de tensión en la malla 2. Y eso ha de ser igual al producto de las resistencias de la propia malla por la intensidad que circula en la propia malla, en la que estamos estableciendo la ecuación. La única resistencia que hay aquí es la de 6 ohmios. Luego será igual a 6 con signo positivo por I sub 2. Y ahora menos el producto de las resistencias comunes con la otra malla, con la I sub 1, que es la de 6 ohmios únicamente, por la intensidad de la otra malla, de la adjunta, la que está pegada, la intensidad I sub 1. Luego será menos 6 por I sub 1. Dos ecuaciones con dos incógnitas, I sub 1 a I sub 2. De aquí puedo obtener
I sub 2, que es la que me interesa. No me voy a parar en resolver el sistema, que es muy sencillo, y me queda que I sub 2 es igual a menos 21 partido por 4 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el sentido que hemos elegido para I sub 2 no es el correcto. I sub 2 va en sentido contrario. Entonces, la intensidad que recorre la rama que va de A a B, la I de cortocircuito, la intensidad de cortocircuito va hacia arriba, porque es justamente I sub 2, la única intensidad que recorre en la parte del tramo de A a B. Luego, la I de cortocircuito, la intensidad de cortocircuito entre A y B, es 21 partido por 4 amperios, en el sentido que le hemos dado aquí, que como ya digo, que es el de I sub 2 real, no el que hemos puesto aquí, puesto que por eso nos ha salido I sub 2 con signo negativo. Bueno, pues ya tenemos la intensidad de cortocircuito, que representamos aquí en el esquema del circuito de Thevenin. Conocemos la fuente de tensión, que tiene 21 voltios, y la intensidad de cortocircuito, que es 21 partido por 4 amperios. Bueno, pues ya podemos calcular R sub T, puesto que en este circuito, como la intensidad de cortocircuito tiene que ser la misma que la intensidad que hemos calculado aquí, porque son circuitos equivalentes, luego esta I de cortocircuito y esta tensión de 21 voltios me definen unívocamente la resistencia R sub T, porque si aplicamos la ley de Ohm aquí, tengo que 21 voltios es igual a la I de cortocircuito, que es 21 partido por 4 amperios por R sub T. Si despejo de aquí R sub T, me queda que vale 4 ohmios. Bueno, pues ya tenemos el circuito de Thevenin definido. V sub T 21 voltios y R sub T 4 ohmios. Cualquier resistencia que yo ponga entre A y B me cierra el circuito y yo puedo calcular rápidamente la intensidad que pasa por ella. Como son 3 ohmios lo que le estamos dando a esa resistencia para el ejemplo propuesto, pues resultará que 21 voltios, que es V sub T, será igual a la intensidad que circula por el circuito equivalente, I, que lo hemos llamado I, por la resistencia del circuito, que son R sub T más R sub L, que son 4 más 3, de donde se obtiene que la intensidad es igual a 21 partido por 7 igual a 3 amperios. Si me dieran otra resistencia en vez de 3 ohmios, cualquier otra, pues en vez de 3 pondría el valor de esa otra y calcularía la intensidad rápidamente. Mucho antes que si yo tuviera que volver a calcular el circuito completo para esa nueva resistencia.